Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy, sacar este espacio, seguirnos acompañando en este ciclo, en este tour de webinars que tenemos en este primer semestre del 2021, donde estamos hablando de e-commerce, marketing digital y emprendimiento. Hoy creo que es el quinto webinar que tenemos ya dentro de nuestra programación. Iniciamos con las tendencias del marketing digital el mes pasado. Este mes ya hemos hablado de las 6 claves para tener éxito en e-commerce, cómo vender productos y servicios por internet, estrategias exitosas en redes sociales, edición 2021, fue hace 8 días. Y hoy cerramos nuestro ciclo del mes de marzo con las estrategias digitales que tendrán más éxito en 2021. Entrando en materia, ya tenemos pues unos temas bastante interesantes. Vamos a entrar de una vez con nuestro tema del día de hoy. Mi nombre es César Sánchez, yo soy consultor y estratega digital hace 11 años. Estamos en este mundo digital desde la ventana del comercio electrónico con nuestras tiendas propias. Tenemos una agencia en la cual hemos trabajado con muchísimas marcas, ayudándoles, colaborándoles con estrategias, problemáticas que tienen, asesorías, construcción del canal, pauta, SEO, desde muchos frentes. Si quieren conocer un poquito más de lo que hemos realizado y a lo que nos dedicamos, también en mi sitio web de cesarsanchez.com lo pueden consultar, ¿vale? Estamos publicando contenido frecuentemente en mi blog, también en mi sección de portafolio, también estamos escribiendo con frecuencia. Soy catedrático de la maestría en mercadeo y el MBA de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, ahí hemos trabajado con algunos partners interesantes, incluso en este momento estamos muy enfocados en la investigación para establecer algunos insights interesantes frente a las estrategias que pues obviamente año tras año se van cambiando. Bueno, vamos con la primera del día de hoy, entre las estrategias que vamos a destacar. Obviamente no podemos destacar todas, es imposible que le demos prioridad a todas, y además por el tiempo que tenemos, que el tiempo de nuestro webinar generalmente se larga de la hora a la hora y media con la sección de preguntas. Entonces vamos a hablar de las que más nos parecen importantes. Y obviamente tenemos que hablar de analítica digital. Esa es la primera que queremos hablar. Todo lo que hacemos en nuestro canal es generarle potencia a nuestros productos y servicios para que puedan llegar a la mayor cantidad de audiencia posible. Y una potencia sin control no sirve de nada. Llevado al mundo de la analítica digital es una locura. Lanzar una estrategia de marketing sin medición. Es una absoluta locura. No solamente en términos de norte, de recursos, de nuestro presupuesto, de aprovechar al máximo los recursos que estamos invirtiendo. Entonces, este es uno de los principios en los que se basa la analítica digital. Para tomar las mejores decisiones, y eso lo hablamos con muchísima frecuencia. Para tomar las mejores decisiones necesitamos basarnos en datos, siempre. Debemos transformar los datos en información para que sean de conocimiento para la empresa y para toda la toma de decisiones. Eso es bien importante porque capturar datos, a veces queremos tomar decisiones sin la data suficiente, no tenemos una recopilación de los datos adecuada, nos falta la información, pero sí nos encantaría hacer business intelligence, que el data science, eso lo leemos en muchos artículos, que eso es lo que está de moda, pero olvidamos que primero tenemos que armar el muñeco, tenemos que armar nuestro ecosistema digital para capturar todos los datos que necesitamos y de ahí convertirlos en información para identificar patrones de comportamiento, algunos datos específicos que nos muestren qué está funcionando y qué no, y así tomar decisiones. Ahora, no debemos irnos al otro extremo y empezar a recoger datos como loco y terminar paralizando toda la toma de decisiones por el exceso de información. Necesitamos datos y datos de calidad. Necesitamos estar seguros que medimos todo lo que debemos medir y además que el dato se recoge, se capta, pero solo aquellos que necesitamos para tomar decisiones lógicamente.
No por tener muchos datos se accede al conocimiento, eso es clarísimo. Entonces, ahí es interesante, dentro de todo el horizonte de la analítica digital, hay unos pasos, si se puede hablar de pasos, para poder estructurar esa estrategia de medición. Tal y como la estrategia online debe evolucionar al ritmo que lo hace la empresa, en su crecimiento, sus productos, en sus ventas, para buscar la mejor forma de optimizar sus resultados, esta analítica digital debe adaptarse para ofrecer la información necesaria para tomar las decisiones de negocio pertinentes en cada momento, en el trimestre, en el semestre, en un lanzamiento, en una campaña, en un pico, en una temporada comercial. De esta forma podemos entonces estructurar nuestra estrategia. Miremos los pasos para empezar a interpretar cómo estructuramos esa estrategia. Visualicemos de todas maneras para lo que es la medición las etapas. Esto es un gráfico que lo capturé para compartirles, donde la medición tiene que estar alineada con el proceso de decisión de compra que tiene el cliente. Entonces, primero construimos audiencias, luego vemos el tema del reconocimiento de marcas, cuando la gente nos conoce, sabe nuestra existencia. Ahí hacemos un análisis de esa primera parte de lo que es la pauta, el mail, el display, el SEO, el mobile. Luego, ya cuando interactuamos con los usuarios, ya cuando ellos están considerando alternativas para la problemática que quieren resolver, están buscando un proveedor, una marca, un servicio. Entonces ahí tenemos que medir todo lo que es las interacciones, los objetivos, todo lo que, cómo funciona, qué buenos resultados o malos nos está ofreciendo nuestra estrategia de contenido, la analítica web, todo eso. Luego pasamos a la acción, el cliente pasa a tomar una decisión de compra, nos compra o no. Y ahí tenemos que mirar la efectividad de nuestras campañas en función de conversiones, en función de rentabilidad también. Y por último, ya lo que es la lealtad, cuando esa comunidad, la que va quedando obviamente dentro del embudo, cree en nosotros, confía en nuestra marca y se pueden convertir en embajadores como tal de marca. En ese flujo tiene que estar alineada nuestra medición. Primer punto, y eso es un análisis básico, tomemos control de los datos. La mayor parte de los problemas de las empresas cuando quieren hacer toda esa medición, vamos a hacer analítica, necesitamos resultados, es que en el origen, en la generación y captura de los datos, estamos teniendo problemas. Muchas empresas han intentado avanzar lo más rápido posible, pero se han saltado o no han enfocado muy bien incluso cuáles son los KPIs que quieren medir. Nos pasaba recientemente, obviamente, digamos, nosotros en la experiencia con los clientes que hemos trabajado, hay aprendizajes y a veces yo les comparto a todos ustedes digamos, algunos experiencias muy puntuales que les ayudan de pronto a ustedes a identificar, pues, obviamente, parámetros de comparación. Nos pasaba recientemente con un cliente donde realmente nos pasa algo a veces un poco frustrante, donde regionalmente se controla el ecosistema, no local, sino regional. Pero la colaboración que se recibe por parte del equipo regional es muy poca. Nos acabamos de dar cuenta hace pocos días que toda la data, por ejemplo, de los píxeles, para quienes no están familiarizados, pues ya es un tema que podemos abordar en otro momento, pero cada herramienta que queremos usar, como Google Ads, como la plataforma de Facebook Ads, como Google Analytics, ahí cada uno nos ofrece un píxel que podemos instalar en nuestro sitio web, en nuestra tienda en línea, y así capturar los datos y medir. Y una de las cosas que hace es obviamente construir las audiencias, los públicos, la gente que nos ha visitado en la página, en determinadas secciones, la gente que ha hecho conversiones, y nos dimos cuenta que el píxel no estaba instalado y no hemos logrado que lo instalen. Entonces, a veces, y la empresa y las directivas están exigiendo resultados y medición, pero dentro hay un tema incluso hasta político, donde los equipos regionales no colaboran y no gestionan y no sueltan además los recursos para que localmente se puedan gestionar efectivamente. Entonces, muchas veces en la medición, el problema de la medición viene del origen.
Bueno, enumeremos algunos de los problemas. Entonces, bueno, primero que todo, no tenemos claro la definición de los objetivos que queremos lograr y su traducción en cuáles son los KPIs que me va a determinar si lo logramos o no. Por ejemplo, si queremos unos registros, unos leads, cómo lo va a medir, cómo lo va a configurar y dónde va a estar ese tablero de control, ese indicador. Medición incompleta o incorrecta de la actividad, es decir, que la implementación de las herramientas no fue correcta y no me están midiendo lo que necesitamos para saber si estamos cumpliendo con los objetivos. Una medición no integrada, es decir, tenemos fuentes de datos diferentes. Claro, obviamente nosotros tenemos presencia en email marketing, en nuestra tienda en línea o sitio web, las campañas de display, redes sociales, Google Ads. Entonces, cuando tenemos todos esos datos, pero no los integramos para tener un panorama completo, ahí tenemos problemas. Entonces, tenemos indicadores por un lado que nos dicen una cosa, otros, y eso es desastroso. Lamentablemente a veces olvidamos que, como les digo, a veces el afán es, hay cosas que se pueden hacer con cierta rapidez, lógicamente, pero no que el afán que tenemos a veces nos lleve a tomar esa premura, dejar las cosas incompletas, mal configuradas y después los datos. En algunos casos la información no es retroactiva, es decir, no es que, no, tranquilo, entonces miremos, cambiamos las fechas y miramos qué pasó antes. Muchas veces la configuración nos determina que a partir del momento en que esté bien configurado empieza a capturar los datos, por lo tanto, lo que ocurrió previamente a esa fecha se va a perder. Entonces necesitamos tener una medición integrada de todas las fuentes de datos. Otro problema es gran volumen de información, que aumenta la confusión. O sea, tenemos miles de datos, muchísimos indicadores, queremos medir todo, pero al final entonces no generamos un ruido con tanto indicador que al final nos indica que nos ayuda a tomar decisiones, y mirar que sí está funcionando, que determinar campaña fue efectiva, cuál no. Entonces, obviamente, el tiempo, o sea, todo esto se convierte en unos reportes que se demoran en el tiempo para ser estructurados y terminan siendo informes, como los llamamos a veces, forenses, 2, 3 meses después de que ocurren los casos, la situación donde ya es muy tarde para corregir, redireccionar el rumbo de las estrategias que estamos desarrollando. Entonces, ese es otro problema. Y eso se suele llamar como la parálisis por el análisis. ¿Qué pasos debemos dar en esta etapa? El día de hoy, bueno, eso lo hacemos casi en todos los webinars, vamos a dar unos pasos prácticos, accionables para que ustedes puedan implementar estas estrategias. O sea, ¿qué pasos tienen que desarrollar? Recuerden que este webinar está siendo grabado y después lo pueden repetir. Una vez lo publiquemos, todos los vamos a grabar, todos los vamos a publicar completos, sin ningún recorte, para que ustedes puedan repasarlos después y hacer todo su proceso de aprendizaje completo. Primero, definir cuáles son los objetivos estratégicos, los indicadores, los KPIs que queremos medir, cuáles son esas métricas básicas. Eso es primero. ¿Cuáles son mi previsión de ventas? Puede ser objetivo estratégico. ¿Cuál es mi crecimiento de presencia de marca? El posicionamiento, el alcance. ¿Qué es lo que quiero obtener con las campañas? Recordemos que en objetivos tampoco vamos a tener 100, 200 objetivos, tienen que ser concretos, cuantificables, cualificables, todo eso lo que uno ve en la academia, hay que aplicarlo. Luego, implementación de las herramientas de medición. ¿Cómo voy a medir? Entonces, Google Analytics, perfecto, listo. Ahí sé que tiene un alcance, tiene unas herramientas, unos indicadores, tengo que configurarlo, tengo que implementarlo, pero también hay otras fuentes, porque, por ejemplo, lo que pasa en redes sociales también tengo que integrarlo. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo lo voy a implementar para medirlo? ¿Qué va a ocurrir con mis campañas de email marketing? Esa herramienta tengo que integrarla, tengo que saber capturar la información de lo que ocurre con mis campañas de email marketing, tasas de apertura, cosas de esas. Luego de tener todo implementado, tenemos que gestionar la calidad de los datos, ver que los datos que estamos capturando realmente son de calidad, que no tenga ruido, que no haya alguna parte de nuestra implementación que esté generando datos errados, que me distorsione el panorama. Y además de esa gestión, de esa verificación, que toda la generación de los datos sea correcta, también construir unos paneles para poderle hacer seguimiento a sus KPIs que hemos establecido en el punto primero.
Luego, creación de segmentos de análisis. Entonces ya tenemos todos nuestros bloques de análisis, nuestros tableros de control. Pasamos luego a mirar los segmentos. Entonces podemos mirar el mercado, puede ser regionalmente, puede ser geográficamente, es decir, si hablamos de Colombia, entonces, ¿qué pasa con el mercado en Antioquia, en Bogotá, en la costa? O otro segmento puede ser qué pasa con mis líneas de producto, cómo analizo cada una por aparte. Otro segmento puede ser en la etapa de decisión del cliente, entonces, ¿qué pasa en mi carrito de compras? ¿Qué pasa en el diligenciamiento de los formularios, en la landing page? Etcétera. Tenemos que crear esos segmentos de análisis para poder identificar qué es lo que por bloques queremos analizar. Creación de tableros estratégicos, entonces ya con todo este proceso como tal, entonces pasamos a crear esos tableros estratégicos donde si el equipo, la gerencia quiere saber cuál es mi posicionamiento de marca, saber cuáles son los indicadores, ese tablero como tal que me hable solamente de posicionamiento, o si me quieren, necesitamos hablar de e-commerce, entonces cuáles son las sesiones, las tasas de conversión, los pedidos, el ticket promedio, todo eso para poder hacer un seguimiento bien interesante. Luego de esto, hacemos un análisis y optimización de la estrategia con el control de la inversión. Es decir, una vez que tengamos claro qué estamos midiendo, los KPIs, todo lo que acabamos de hablar, la implementación, la generación de los datos, nuestra siguiente preocupación es cómo logramos un retorno de la inversión que además evolucione en el tiempo de manera positiva. Muchas empresas, de hecho, cuando recién arrancan y vamos a arrancar con la campaña en febrero de 2021, de una vez hablamos, quiero medir el retorno de la inversión. Hay que darle tiempo a las campañas, no años, pero sí hay que darle tiempo. Además, nadie tiene, ningún experto, ningún consultor, ningún equipo de trabajo tiene toda la capacidad para adivinar y ser precisos en cada una de las secciones en la estrategia digital. O sea, que ser asertivos en todo, no. Una premisa en digital es siempre probar y probar, medir y ajustar. Porque algunas cosas que haremos, por más experiencia que tenga el equipo, van a funcionar, otras no. Y la idea es medir y ir con el tiempo mejorar. Por lo tanto, nuestro retorno tiene que mejorar, lógicamente, pero desde el punto 1 no. Entonces, por eso muchas empresas que quieren empezar por este punto, realmente pues no es como lo más recomendado. Tenemos que además que darle una evolución a nuestros tableros, la medición, el aprendizaje de ese conocimiento que estamos desarrollando para la compañía. Si no tienes toda la información ni la visión global de la actividad online de la empresa, pues no lo vas a lograr. ¿Qué pasos debemos dar en esta etapa para darle ese plus a la compañía, para de tener un buen retorno de la inversión? Primero, un diagnóstico de tu estrategia de marketing en las diferentes etapas del funnel de conversión. Es decir, ahí tenemos que mirar, por ejemplo, si la gente estamos generando atención en la etapa de reconocimiento, si estamos generando impacto, si en la etapa de conversión o consideración estamos teniendo buenas tasas de objetivos, si realmente ahí la gente está continuando el viaje o no, por qué razones no, qué porcentaje, dónde, en qué región, en qué zona, en qué etapa, y así progresivamente con las demás etapas del funnel. Tenemos que analizar la competencia, lógicamente, para ver también qué tipo de propuestas de valor, qué estrategias están aplicando. Tenemos que tener un etiquetado completo de todas las campañas online, o sea, cuáles, si tenemos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, cuál es el tráfico, generamos las conversiones, las acciones, los tiempos en página, el regreso, todo eso hay que medirlo en las campañas online, los contenidos y obviamente las acciones en redes sociales. Las redes sociales en muchísimos casos, muchísimas marcas las convierten como un objetivo. Es decir, el objetivo es publicar en redes y yo repito, es publicar por publicar, pero no hay un contenido editorial, no hay una medición, no hay una estrategia, no son objetivos concretos. Y lo único que queremos es, yo quiero publicar y quiero vender. Quiero publicar y quiero vender.
y no lo logro y después me pregunto, pero por qué no funciona? Dicen que esto es fácil, abrir una cuenta en Instagram es gratis y es cuestión de minutos. No, obviamente hay que medir las acciones y también tener claro qué es lo que vamos a lograr, como lo mencionamos en el punto anterior, en cada una de las estrategias. Y por ejemplo, si hablamos de redes sociales, ¿qué quiero vender? O de pronto generar reconocimiento de marca o construir comunidad, ¿qué es lo que quiero? Y adicional, pues con este etiquetado de herramientas, poder medir las acciones en redes sociales. Creación de embudos de conversión. Entonces, puede ser un embudo pues para mejorar el rendimiento de nuestra inversión. Que pueden ser embudos, por ejemplo, por producto, por tipo de cliente, por ejemplo, por necesidad, ¿sí? Por zona geográfica o de pronto embudos combinando varios de los elementos anteriormente mencionados. Pero lo cierto es que tenemos que tener varios embudos, incluso si nosotros tenemos uno o dos productos nomás. Muchas veces olvidamos que mi producto se multiplica de acuerdo a los tipos de buyer persona, el tipo de clientes que tenemos. Si yo tengo 4 o 5 tipos de clientes, pues son 5 embudos de conversión, porque para cada cliente mi mensaje puede ser diferente. El proceso de decisión de él también puede ser diferente, por lo tanto me tengo que adaptar a los procesos de decisión de ese señor, de ese cliente, de ese perfil, de ese buyer persona. Generación de alertas y KPIs, cuando tenemos que, por ejemplo, saltar a la acción, modificar algo en nuestras campañas, ajustar de pronto dentro de las plataformas algo, por ejemplo, que no esté funcionando bien, una caída en la conversión, una caída en el tiempo en página, una caída en el tráfico, en fin, caída en el CTR, por ejemplo. Entonces, esas alertas dentro de nuestros tableros de control tienen que funcionar. Creación de tableros de marketing, ya lo hablamos, pero aquí más puntualmente, por ejemplo, en nuestros tableros, por ejemplo, si tenemos en Google, por poner un ejemplo, campañas de display, de YouTube, de tráfico, entonces cuál es el rendimiento de cada una de las campañas, todo eso lo podemos tener en nuestros tableros de control. Análisis proactivo continuo, lógicamente, pues de cada uno de los indicadores de los tableros y de los embudos como tal de las campañas. Tercero, optimización del canal digital. Controlado el dato y la inversión, que fueron los dos primeros pasos de esta estrategia, lo siguiente es optimizar nuestro sitio web para mejorar los resultados obtenidos en nuestra estrategia online. Por ejemplo, si vemos que el tiempo de carga es muy lento, entonces optimicemos el sitio. Vemos que la experiencia en móvil no es muy buena, entonces mejoremos el diseño de experiencia de usuario de nuestro sitio. Recordemos que nuestro web, nuestra página web, que llamamos página, sitio web o nuestra tienda en línea, en nuestra casa es el recurso más importante, es el destino del tráfico, es donde se toman las decisiones y acciones por parte de nuestro cliente. Es ahí donde debemos velar porque la experiencia de usuario de navegación por parte de nuestra audiencia sea óptima, para que obviamente los usuarios cumplan con los objetivos que nos proponemos. ¿Qué pasos debemos dar en esta etapa? Implementación técnica personalizada, sí, claro, pues estamos hablando, por ejemplo, de reducir el tiempo de carga del sitio web. Si tenemos unos, no sé, 10 segundos, me toca bajarlo a 5. ¿Qué tipo de desarrollo implica eso? ¿Qué clases de implementaciones técnicas tenemos que desarrollar? Los modelos de buyer persona basados en su conducta en la web. Claro, con el paso del tiempo tenemos más información, más conocimiento, más datos, y esas hipótesis que tenemos al comienzo seguramente toca ir a ajustarlas de acuerdo a lo que estamos descubriendo de nuestros buyer persona y su comportamiento en la web. Un estudio de la arquitectura de la información, es decir, aquí no nos interesa, digamos, la arquitectura de desarrollo de sitios, nada, sino de la información. De todos los procesos de decisión del comprador, de sus comportamientos, de sus decisiones, de momentos, de dispositivos, obviamente esto es multidispositivo, y cruzando seguramente con otras variables como género, como edad, como ubicación geográfica. Tenemos aquí también estudios de usabilidad y test A/B. Por ejemplo, una landing page, de una herramienta, de un formulario, de una campaña, de un destino, de una descarga de un recurso digital y hacer test A/B de acuerdo a esos estudios para identificar mejores alternativas, mejores títulos, mejores encabezados,
mejores piezas gráficas, mejores tipos de objetivos en las campañas, y ahí vamos pues obviamente cruzando y evaluando, identificando aciertos y errores. Automatización de tableros, bueno, pues obviamente la idea es que la información esté en tiempo real, no esperar que una persona consolide la información, nos la pase, nos mande el PDF. Obviamente esos informes son importantes, pero con análisis, no con los indicadores. Los indicadores deben estar en estos tableros de información de manera automática en tiempo real. Debe haber un análisis cualitativo, porque claro, es donde yo les digo, tenemos que sacar conclusiones importantes de los datos que tenemos y no tener, pasa con mucha frecuencia también, incluso con equipos que tienen analítica, pasan los indicadores y la gerencia o los dueños de los procesos preguntan, bueno, ¿y a esto qué me quiere decir? ¿Qué conclusiones estamos sacando acá? ¿Qué me está indicando el cliente del comportamiento? ¿Qué debo ajustar? ¿Qué me funciona y qué no? Entonces, no debemos pasar solamente unos indicadores, sino tenemos que hacer un análisis cualitativo para identificar precisamente esos insights y poder tomar decisiones acertadas. Y por último, pues la monetización del tráfico. Claro, cuando optimizamos el canal online, nuestro canal digital, tenemos que lograr que cada vez monetice más, porque pues ya tenemos la primera parte de los datos, luego el retorno de la inversión. Pues claro, tenemos que monetizarlo bien sea en las ventas, en la generación de leads, en el posicionamiento de marca. Hay muchas formas como para poder identificar esa monetización del tráfico. Luego de hacer esos 3 primeros pasos, pasamos al cuarto, que es focalizarnos en el cliente. Este siguiente paso, este cuarto, es la optimización de la estrategia digital, pero depende en gran parte de cómo tratemos a nuestros clientes. Aquí tenemos que enfocarnos en que, de acuerdo a nuestras acciones, a la forma como publicamos nuestro contenido, nuestras campañas, estemos demostrando que como marca estamos conociendo más de los problemas de ese cliente, que les tratamos de una manera cercana, que además, dependiendo del canal, tenemos un contacto de un servicio, puede ser, por ejemplo, no sé, imagínense, por ejemplo, que ya con nuestros tableros y con nuestro, voy a poner un ejemplo rapidito, por ejemplo, en e-commerce, vemos que en el carrito de compras hemos identificado, de acuerdo al análisis cualitativo, que hay falta confianza, que la gente como que no se siente tranquila ya para dar el paso final y procesar el pedido con el pago y el envío. Entonces, ¿qué pasa si de pronto activamos unos triggers, unos disparadores en el chat, en ese momento en el carrito de compras, y sabiendo los problemas, en el chat les informamos de manera automática al cliente razones por las cuales puede comprar con tranquilidad, sellos de seguridad, compras protegidas, garantías postventa, formas de medios de pago seguros con respaldo. Y ahí estamos accionando también de forma cercana con el cliente, brindando la información, porque ahí estamos entendiéndolo a él y le estamos brindando la información para que tenga una mejor experiencia de compra. Unificar toda la información relativa a este cliente y a todas sus interacciones con la empresa. Eso requiere conectar también lo offline con lo online y unificar bases de datos, por ejemplo, cuando hacemos eventos, cuando tenemos suscripciones por otros canales. Y ahí tenemos que tener todo centralizado para tener una clara visión sobre el ciclo de vida del cliente. Es decir, como lo hemos hablado, si no estoy mal, casi en todos los webinars, el tema omnicanal como tal. Bueno, ahora, ¿qué pasos debemos dar en esta etapa? ¿Sí? En esta cuarta etapa de focalizarnos en el cliente. Bueno, no olviden, mire, seguramente les va a parecer, les va a escuchar muy, digamos, muy frecuente, muy común, que tenemos bases de datos de clientes dispersas en diferentes partes, en diferentes archivos incluso. Y en reuniones y en los comités, sí, yo tengo aquí de un evento que hicimos con un aliado, con un distribuidor, tenemos una base de datos. Por otro lado, sí, es que hicimos una campaña la otra vez con un aliado estratégico y tenemos otra base de datos. Y tenemos la información dispersa, no solamente a nivel comercial, eso es un desastre, sino también a nivel de data análisis de todo esto, de esta información, pues obviamente se pierde.
Entonces, primero, gestionar la calidad de datos y pues tener centralizar la información en un solo lado. Identificación de oportunidades tanto por internet, digital, como fuera de digital. Pero puede ser, obviamente, como hablamos de un enfoque omnicanal, puede haber participación de los dos canales. Pero sí debemos identificar esas oportunidades offline y online. Incorporación de datos online, ya lo mencionamos, para tener esa centralización de los datos. Evangelización interna en la compañía, en la cultura de datos. Si no tenemos esa evangelización interna, por eso es que se generan esos miles de bases de datos repartidas por todos los departamentos o áreas de la organización, porque la gente no lo entiende. Entonces, no, yo hice mi trabajo, hicimos la actividad, tenemos 1000 por 1000 datos acá, pero como no tenemos una estructura, una cultura relacionada con la analítica de los datos, pues todo eso está disperso. Entonces hay que evangelizar para que la gente entienda y además también como organización proveer procesos de tal manera que se puedan centralizar estos datos o facilitarlos o la comunicación. Es decir, una persona que hizo una campaña o participó o recibió la información sabe dónde la tiene que procesar, a quién se la tiene que entregar, dónde la tiene que subir para que tengamos esa cultura de datos. Gestión de contenidos basado en datos, obviamente. O sea, todos esos contenidos pueden ser posts, blogs, white papers, un ebook, una infografía, un webinar. Todo eso, como estamos enfocados en el cliente, sabemos aquí, tenemos más datos de qué es lo que les interesa, qué es lo que necesitan, y así podemos generar contenidos basados en datos. Análisis del ciclo de vida del cliente. Obviamente ya pues tenemos más datos y como estamos en esta etapa enfocándonos en el cliente, pues ahí tenemos que desarrollarlo. Y de acuerdo a eso, pues tenemos una evolución en ese foco que tenemos que es hacia nuestro cliente. Por último, ya teniendo pues toda esa información, entonces ya tenemos completamente controlada nuestra estrategia de medición digital. Pero falta un paso adicional, y es tratar de adelantarnos a lo que se viene, porque todo lo que estamos haciendo es viendo y realizando lo que ocurre actualmente. ¿Qué te parecería contar con la información necesaria para actuar antes del tiempo, desarrollar estrategias sobre lo que va a pasar en el futuro, el próximo año, por ejemplo? Esto requiere una analítica digital avanzada, obviamente. Estos no son modelos de proyección nomás, esto es un tema de modelos predictivos basados en modelos estadísticos que nos muestran el camino de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí frente a que eso es lo que se llama la famosa data science, la ciencia de los datos, y que a través de ese análisis que venimos haciendo poder hacer una predictiva, unas predicciones frente a lo que puede ocurrir en un periodo futuro? Pueden ser en ventas, pueden ser en comportamiento, en tendencias, no hablo de tendencias del mercado, sino de tendencias de nuestro producto, hacia dónde, qué línea puede crecer más, qué producto, qué marca, qué canal, qué contenido, en fin, muchas cosas. Primero, alineación con la estrategia del negocio. No podemos hacer una predictiva o unos modelos de análisis avanzados si no estamos alineados con la estrategia de negocio. El equipo tiene que saber para dónde va la compañía, qué nuevos lanzamientos, qué estrategias, qué presupuestos, qué expectativas, qué forma de monetizar vamos a tener, márgenes incluso, para poder establecer estos análisis. Luego, una generación de unos modelos estadísticos, porque obviamente pues no es solamente meter los datos y que por arte de magia nos muestre los resultados. Hay que generar unos modelos estadísticos para luego pasar a un esquema de data science, el análisis de estos datos, de tal manera que me pueda ofrecer una predicción sobre determinados indicadores. Si tenemos comportamientos, obviamente aquí es importante tener un volumen de datos importante, grande. No es suficiente con hablar de datos, por ejemplo, no, es que tengo tráfico, 1000, 2000 sesiones al mes, ahí nunca se va a poder hacer data science. Necesitamos un volumen importante de datos. Pero como ya tenemos todos nuestros KPIs, nuestros modelos, nuestros tableros, entonces ya podemos empezar a accionar estos modelos estadísticos para hacer esa ciencia de datos y hacer predictiva, hacer
predicciones frente a determinados indicadores, frente a determinados tableros, determinadas etapas de decisión del cliente, productos, marcas, etcétera, donde aquí nos puede permitir diseñar unas tarjetas, unos scorecards para socializar internamente esos análisis con unos datos concretos, unas proyecciones muy puntuales que el equipo pueda conocer para así de tal manera pues poder accionar. No sé, puede ser compras del área de compras, puede ser los de presupuestos, en fin, diferentes áreas. Y obviamente con todas esas acciones y todas esas predicciones, elaborar un plan estratégico, no tanto a largo plazo, la verdad, porque pues estos modelos requieren unos ajustes permanentes, pero por lo menos a mediano plazo sí. La implementación de toda esta analítica digital no es fácil, requiere tiempo, buen tiempo. Pero ten en cuenta que estos pasos no se hacen de un día para otro, sino que es un proceso que requiere maduración y evaluación constante. Recordemos la premisa básica y fundamental de digital. Probar, medir, corregir, y el ciclo, el bucle es infinito. Sigue uno midiendo, sigue uno probando, sigue uno, lo que te funcionó el año pasado probablemente ahorita no funcione. Eso es lo referente a esa estrategia de analítica. No podíamos, y yo quise empezar con esta estrategia el día de hoy porque la moneda del futuro y el presente son los datos. Entonces, pues obviamente tenemos que enfocarnos ahí fuertemente. Recomendaciones finales. No te fijes tanto en las sesiones, aunque tenemos que tener, si queremos lograr hacer data science en un momento, en un futuro, un volumen importante. De todas maneras, por análisis, si tengo tanto nivel de sesiones o no, no me dice nada. Es qué realiza la gente durante esas sesiones. Fíjate más en el tiempo de estancia, las páginas vistas, dónde se quedan, dónde duran más, la recurrencia, cuál es tu audiencia que regresa, por qué regresa, dónde regresa, estudia las fuentes de tráfico, su significado. ¿Qué pasa? Oiga, me está llegando gente de LinkedIn, me está llegando gente de YouTube. Oiga, mire, el tráfico orgánico está creciendo, mis búsquedas están creciendo o están cayendo. ¿Qué significa eso? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué puede estar llevando a esa subida en tráfico en un determinado canal? Significa que alguna estrategia funcionó muy bien. ¿Cuál es? En ese momento del tiempo, qué fue lo que hicimos y que finalmente nos provocó ese incremento? Usa las anotaciones de Google Analytics, por favor. Eso es, a veces realmente sí hay mucha información, sí hay mucho análisis, pero no las aprovechemos. Vamos como algunos insights generales que de pronto pueden ser de acuerdo a la expectativa que tiene el algoritmo frente a alguna campaña, algún canal. Por ejemplo, nos dice el tráfico esperado en orgánico para este mes fue un 20% superior al esperado, cosas así. Estudia las URLs con más tráfico. ¿Cuáles son las URLs de tu sitio web que más generan tráfico? ¿Cuáles son las fuentes de ese tráfico? ¿Cuáles son digamos, y además también mirándole la evolución en el tiempo, ¿no? Que si está creciendo SEO, en qué volumen, en qué nivel, ¿no? Crea al menos un objetivo para poderlo medir, ¿sí? Un objetivo, como un registro, un objetivo puede ser una descarga, una creación de cuenta, puede ser un mínimo tiempo en página, en el sitio, perdón. Puede ser que no, me gustaría medir las personas que duren más de un minuto en el sitio web. Ok, ese ya es un objetivo, por lo menos. Bien. Y crea un embudo de conversión, obviamente, tengas o no vendas, porque al final no es la parte transaccional el único objetivo, es la construcción de leads, y ahorita hablaremos de otra estrategia sobre esa construcción de leads. Aquí les muestro unos tableros que podemos tener en Data Studio, por ejemplo, que es una herramienta de Google donde podemos concentrar todos estos datos. Imagínense ustedes con sus marcas este tipo de tableros espectaculares con mucha información, con muchos datos.
y además en tiempo real, que lo puedes consultar en todo momento con tu equipo, con diferentes periodos de tiempo, en diferentes dispositivos, para diferentes edades, en fin. Estos son tableros que pueden, o por ejemplo aquí este que es de etapa de compra, la abandono del carrito, la confirmación del checkout, la gente que no agrega producto al carrito, en fin, igual por fuentes, por dispositivos, en fin, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Los datos son como los cerdos, se aprovecha todo, todo se aprovecha, organizadamente, pero todo se aprovecha. Siguiente estrategia, y esta es cortica, vamos a mencionar dos de manera muy corta porque pues la verdad ya en tema de mejorar la experiencia de usuario hay unos ítems que hay que tocar, pero es un tema más de cada marca, hay un universo muy puntual. Pero miremos algunos tips para mejorar la experiencia de usuario, que es la siguiente estrategia. Cada vez hay más competencia, cada vez hay más jugadores en el mercado. En tu industria, cada vez hay más competidores. Por lo tanto, que la gente se enamore de tu experiencia de usuario es fundamental para que se queden y para que regresen. No es solo para que lleguen y nos vean. Tienen que quedarse un buen tiempo y tienen además que enamorarse de lo que ocurre para que luego regresen. En el regreso, como lo he mencionado varias veces, está el dinero. En el regreso está la consolidación de una marca. Por eso decimos que es diseño, no es arte. Muchas veces confundimos este concepto y vemos tiendas súper recargadas, con muchas figuras, con muchos iconos, con muchos flotantes, con mucho color, con muchas piezas, súper recargado porque creemos que esto es artístico. El diseño de la página. No es un tema artístico porque entonces hay que meterle mucho color, muchas fuentes, muchas secciones. No, es un diseño, ojalá lo más limpio y efectivo posible. Por eso decimos, es diseño, no es arte. Nuestra tienda en línea, nuestra aplicación o nuestro sitio web tiene la capacidad de dejar una impresión duradera en nuestro cliente. Si es buena o mala, pues obviamente depende de muchas razones. Pero ese momento de verdad no regresa. Ese primer impacto no va a volver. Si generamos una mala experiencia, es muy difícil que regrese ese señor. Esa niña que quería comprar, esa señora que estaba consultando, no va a regresar. Debido al impacto potencial de todas las tecnologías que tenemos actualmente, móviles y web, en escritorio, en celulares, todas las marcas han empezado a dedicar tiempo para mejorar la experiencia. Tiene que ser, entre comillas, perfecta, porque obviamente perfecta no va a ser, pero lo más perfecto posible en nuestros alcances. El otro día hablamos con una marca sobre qué elementos pueden agregarse para mejorar la experiencia de compra. Y hablábamos de las reseñas de los clientes. Y entonces eso se convirtió en un debate porque mil problemas, que si esto, que si lo otro, que se demora, que hay que hacer un plan muy largo, que hay que consultar, que hay que programar mil cosas. Si nuestra marca no está empoderada de tal manera que al son de un clic, ojalá pudiéramos implementar esas acciones para mejorar la experiencia de compra, pues obviamente nuestra marca se va a quedar rápidamente rezagada. Recomendaciones sobre experiencia de usuario. Lo visual llama la atención y gusta. Claro, no confundamos esto con contaminar visualmente a nuestro usuario con miles de imágenes y de componentes de contenido muy recargados. Enriquece tus textos, sí, con imágenes que acompañen, iconografía y que describan mejor el contenido, lógicamente. En ese sentido, sí. Que tu sitio web tenga una versión que enamore en dispositivos móviles. Mire, no podemos ya decir que el futuro está en los móviles, no, es el presente. El tráfico casi en todas las marcas es más alto en móviles que en escritorio. De hecho, ya hay muchos equipos, bueno, no sé qué tanto muchos, pero sí hay algunos equipos que cuando se trabaja en una nueva versión de una tienda en línea o un sitio web, se inicia por móvil, se hace el diseño exclusivamente para móvil y luego se mira para escritorio, para tablet. Es clave la parte que enamore en dispositivos móviles. Si eres una tienda en línea,
Claro, tu carrito tiene que ser limpio, confiable y fácil de gestionar. Debe haber una descripción completa, clarísima, en cuestión de segundos. La gente tiene que saber qué vendes, cómo es tu producto, qué es lo que ofreces en tus productos y servicios. Obviamente en un lenguaje que tu cliente entienda. A veces nos pasa también que hablamos muy técnico y esperamos que nuestro cliente nos entienda, y muchas veces no es así. Tenemos que hablar el lenguaje que el cliente entienda. Incluye un formulario de contacto, puede ser por captura de datos en una landing page, en fin, hay que tener una gestión óptima de la captura de datos. No incluyas muchas pestañas en el menú. Eso a veces peleamos, luchamos mucho con los deseos de nuestros clientes porque quieren unos menús complejísimos. Algunos creen que prácticamente toda la navegación pasa por el menú. No es cierto. Con el tema móvil, con todo lo que ocurre en redes sociales, con lo que ocurre en buscadores, si ustedes están dando cuenta, la navegación cada vez es más basada en scrolling. Hacia abajo, desplazo con mi dedo en la pantalla táctil del celular hacia abajo, y de acuerdo a lo que yo encuentre ahí. Por eso a veces el menú es bueno, pero también hay que hacer por ejemplo, si tenemos categorías de productos, que a medida que yo hago scrolling, las descubra, las encuentre, las marcas, incluso las puedo descubrir. Recomendaciones finales acá: adoptar un enfoque consultivo para mejorar la experiencia de usuario y determinar las llamadas a la acción, es decir, los call to action. ¿Cuáles son los call to action? La compra, el registro, el botón, el haga clic aquí, registres allá, donde lo ubico, qué tan fácil lo veo, qué tan fácil es accionarlo en móvil, qué tan intuitivo es, en fin, todos esos puntos son claves. Probar y monitorizar, claro, porque pues como les digo, siempre todos los cambios que tenemos que hacer o que terminamos haciendo hay que medirlos, monitorear y encontrar si funcionaron o no. Implementar un diseño web de respuesta RWD y monitorizar qué es tendencia, qué no. ¿Listo? Bueno, falta aplicar las buenas pruebas tradicionales, y evitar abrumar a los usuarios con el ingreso de datos cuando son, digamos, formularios muy complejos, cuando son formularios muy largos, con preguntas de pronto, ay, yo no me sé ese dato. Me acuerdo un cliente en un momento que quería preguntar el número del pasaporte para un simple registro. O sea, no era un proceso complicado, era solamente capturar el dato de la persona. ¿De dónde? ¿Para qué vamos a hacer eso? Por ejemplo, una marca, lo vi, por ejemplo, en el tema de las pruebas tradicionales, leí que hizo lo siguiente. Dice, le ofrecieron tarjetas de regalo de más o menos unos $25 a personas al azar. Los invitaron a sus oficinas para que probaran el proceso de compra en una tienda en línea durante unos 30 minutos, buscara productos, los comprara, y ellos decían que son los 30 minutos más valiosos de toda la semana. Esos son acciones tradicionales, pruebas tradicionales. Bueno, siguiente estrategia. Bueno, aquí hay un tablero que me quería mostrar para poder identificar algunas mejoras en nuestra medición de experiencia de usuario. Vuelvo aquí, la vuelvo a mostrar a ver si nos carga, que este gráfico no nos está cargando. Permítanme un segundo. Miramos cómo lo podemos mostrar. Es un tablero de Crazy Egg, es una herramienta que vemos con bastante recurrencia, donde tiene unas mapas de calores, si usted lo ve en este momento en pantalla, para ver cuáles son las secciones que más clic dejan, las fuentes de tráfico de esos puntos de contacto. Aquí tenemos otro, esta es una página de producto, donde hacen clic, donde se van, donde generan dudas, donde hay salidas también. Entonces uno ve, pues obviamente el botón de carrito de compras está bien, mal ubicado, las imágenes, la descripción, la información de precio, todo eso aquí lo podemos determinar. Entonces estas son herramientas para identificar si tenemos una buena experiencia de usuario o cuáles son los puntos a mejorar. Esta estrategia con la analítica es la más larga del día de hoy.
SEO y marketing de contenidos. No es nuevo porque el webinar de hoy no es para hablar de estrategias que nadie ha escuchado porque la verdad no lo son. Estas son las estrategias que más crecimiento y más éxito van a tener, que más marcas las van a utilizar. En el primer webinar que tuvimos este año, hablamos de las tendencias de marketing y les contaba que para el 2022, o sea, el próximo año hacia finales, la industria de las cookies va a cambiar. No sabemos todavía si se va a acabar. De pronto va a haber una mutación importante, pero lo cierto es que con el tema de la privacidad a nivel legal hay muchas presiones para que la captura de la información sea muchísimo más restrictiva. Entonces, ya Google anunció que para el 2022 la política de cookies, o sea, toda la estrategia de captura de información a través de la cookies se va a acabar y va a crear un nuevo servicio. No se sabe cuál va a ser. Significa, por ejemplo, si yo baso mi estrategia en la gente que visita mi página web, después de estos cambios no va a poder hacerse. Entonces, ¿yo a quién le llego? ¿A quién le llego yo si no puedo pautar a la gente que ya me ha visitado? O a la gente que tenga comportamientos similares a la gente que ya me ha comprado. Se requiere construir tráfico orgánico a través de SEO o marketing de contenido calificado, porque esa va a ser uno de los antídotos para esa disrupción de esos cambios en la pauta digital. Porque claro, cuando tú pagas, tienes un presupuesto y llegas a esa audiencia, listo, llegas a una audiencia grande, pero cuando ya no tienes las cookies y no tienes la información de esos clientes, pues obviamente volvemos a la parte de las segmentaciones abiertas que nunca funcionaron bien. Seguramente Google se va a inventar algo, seguramente Facebook se va a inventar algo para poder no quedar totalmente en ceros, pero sí es cierto que las restricciones son muy grandes. Entonces hablemos de los canales orgánicos. Según este gráfico nos decía que esto es varios países de Statista. ¿Qué factores le atribuyes el incremento en las ventas? Número 1, marketing de contenidos. Número 2, mejor inteligencia en la generación de leads, o sea, eso es a través del tráfico calificado, que además se logra con SEO y con marketing de contenidos. Tercer lugar, si ustedes lo ven ahí, es blogging, blogs. Cuarto, email marketing, pegadito a blogging, 15.48. Y por último, está SEO. Todos estos canales tenemos que trabajarlos porque ahí es donde viene nuestro tráfico calificado para poder vender. Repito, marketing de contenidos, email marketing, bloguear los blogs y SEO. Entonces aquí vamos a hablar un poquito, no vamos a hablar de SEO porque no acabamos en toda la semana porque SEO es muy complejo, pero simplemente unos tips como estrategia para que ustedes tengan en cuenta. Saca ideas de la competencia. Puedes usar, aquí por ejemplo, puedes usar Oversuggest, por ejemplo, lo he mencionado varias veces en mis intervenciones. Herramienta muy interesante. El planificador de palabras clave también de Google. SEMrush, por ejemplo, BuzzSumo también. Esas todas herramientas ya las hemos mencionado. Mira ideas de tu competencia, de qué están escribiendo, qué tipo de acciones están, tipos de contenido están desarrollando. Estudia el top 10 de contenidos antes de escribir. Hay que escribir, así sea una infografía visual, animada que publiquemos en redes sociales, hay que escribirla primero para poderla, para hacer la composición como tal de la pieza. No te olvides de la LSI. Esto es LSI, perdón. Ya les explico, pero dentro de todo el mundo del SEO, ¿sí? La gestión de los términos clave dentro de las diferentes secciones del contenido es fundamental y no es repetir las palabras, no. LSI habla en inglés, es Latent Semantic Index. Traduciéndolo, es el índice de latencia semántica. Esa es muy importante y el algoritmo Google lo tiene muy presente. ¿Qué significa para nosotros? No entendimos nada de la frase, que no tenemos ni idea de qué significa el índice de latencia semántica. Significa que para el término que quieres hablar, debes usar términos sinónimos relacionados, pero no sinónimos, o sea, hay que mirar el contexto del párrafo.
porque cada vez el algoritmo es más inteligente, entonces ahí nos puede ayudar ver dentro de la redacción herramientas que nos muestren sinónimos del contexto que podamos usar. Entonces, no usar los mismos términos repetidos, sino frases incluso largas que signifiquen lo mismo o que tengan una relación muy grande semánticamente hablando. Si vamos a hablar de marketing de contenidos, entonces podemos hablar de términos relacionados con marketing de contenidos, marketing orgánico, estrategia de contenidos, estrategia de generación de blogs, por ejemplo, redacción de piezas de blog, en fin, muchos términos que puedan ser relacionados y que al final le muestren a Google que tienes una densidad importante, un índice importante de ese término. Entonces, cuando alguien busque marketing de contenidos, tu pieza puede salir más arriba porque Google interpretó esta persona, esta marca está escribiendo piezas completas relacionadas con ese término. ¿Okay? Hacer un guest post al mes. A mí, por ejemplo, personalmente me ha costado mucho eso. Lo estoy aplicando, estoy empezando a mejorar esa parte, pero sí definitivamente tiene un impacto importante. Invitar a un escritor o a una persona que participe experta en un tema para que escriba en tu canal o cree una pieza en tu canal, ¿no? Subir contenido, baja las imágenes. ¿Qué significa esto? Significa que si quieres mejorar el tiempo que la persona quede en tu página web, en tu blog, prueba subir el contenido hasta el tope del cuerpo y bajar la primera imagen o dejarla relegada en una esquina, por ejemplo. Verás cómo el usuario comienza a leer antes. Por supuesto, además de esto, necesitas retocar todo lo posible los primeros párrafos del contenido para que sea atractivo, para que enganche a los lectores. Si no, de poco va a servir que se pongan a leer. Entonces, esas piezas, esos párrafos que enganchen y que digan, uy, qué tema tan interesante. Arriba, bajas la imagen y ahí vas a lograr que la persona se quede leyendo el contenido. Otra, republica el contenido. Esto también lo hablamos en las tendencias de marketing digital, la reutilización y el nivel de SEO. SEO, que es una de las tendencias más viejas, ahorita está teniendo muchísima importancia por lo que les estoy contando y además porque las empresas tampoco tienen el presupuesto para estar invirtiendo los niveles de antes en pauta, además que la pauta cada vez está más cara. Entonces, lo que tú puedes hacer para republicar tu contenido es darle una segunda oportunidad a la pieza, hacer blog, ¿sí? Entonces, cambia el contenido un poco, redacta mejor el título, ponle una fecha más actual, agrégale unos insights adicionales, algunos tópicos más actuales y republicalo. Y vas a ver cómo esa pieza sube en posiciones. Miren, yo hice un artículo hace unos 2 años de las ventajas y desventajas de Shopify. Tuvo más o menos unas 1000 visitas, nada del otro mundo. Lo cambié el año pasado, lo actualicé y en este momento va a más de 7000 visitas. Solamente ese artículo. Entonces, sí vale la pena republicarlo, actualizarlo y vuelve y lo compartes en tus redes sociales, vuelve y lo compartes en tu newsletter. Eso es importante. Escribe menos y promociona más. Yo en mi blog tenía la meta de que en mi blog se publicaran mínimo 1 o 2 blogs diarios y no le dedicaba mucho a la promoción. Ahora escribo 2, 3 al mes, los roto en mis newsletters, en mi base de datos de WhatsApp, a los que sé que puedo redactarles, a todos mis contactos. Le hacemos algo de pauta en algunos casos, pero son piezas mucho más completas, mucho más largas, ¿no? El consejo es que te gastes el 70-80% en promocionar y solo el 20-30% en crear contenido, pero contenido completo, largo, sustancioso, que deje aprendizajes importantes. Y ahí también es importante cambiar la fecha de publicación de tus piezas, de tus artículos, porque no solo cambiarlo, obviamente con la actualización de contenido que hablamos en las tendencias de marketing, agregarle contenido más actual, pero que el artículo tenga la fecha próxima, de tal manera que el algoritmo lo identifique como una pieza nueva, ¿sí?
Concentra contenidos de tu blog en un solo post. A veces también cometemos el error de desagregar varias cosas que pueden estar en un solo post más largo. La tendencia de Google es que cada vez posicionan posts más largos, 2.000, inclusive 3.000, 4.000, 5.000 palabras. Y estoy seguro que en algún momento, si tú tienes o han tenido blog, alguna serie de varios artículos pequeñitos de 2, 3 párrafos que pronto hacen parte de una serie, conviértelo en un solo blog, ¿sí? Y quedarán súper bien juntos. Mi recomendación es que junten esos artículos en uno solo y todos los anteriores no los elimines porque creas una ruptura, una URL que no existe, pero cada uno de esos redirígelos al nuevo post. Y ahí vas a tener más tráfico, una pieza más completa y mejor posicionada en Google. Redirige URLs sin tráfico. Todas las URLs que no tienen tráfico, te redirígelas a sitios que sí, a URLs que sí estén generando tráfico. Como decía, mi consejo es que gastes el 70-80% del tiempo en promocionar y solo el 20 o 30% en crear contenido. Bueno, seguimos con este punto que es la estrategia de marketing. Ahora, SEO y marketing de contenidos. Hablemos de marketing de contenidos. Según SEMrush, el 97% se genera más de backlinks, o sea, links, otras páginas que hablan de nosotros, que nos enlazan, 55% más de tráfico, 434% más de páginas indexadas en motores de búsqueda. Cuesta un 62% menos que el marketing tradicional, que es la pauta, la pauta que hay que hacerla, obviamente, hay que hacerla de manera inteligente, pero pues cuesta menos. 5 veces más de leads. Yo les muestro, les puedo contar que mi tasa de por ejemplo, registro, de descarga de ebooks en HubSpot, porque los formularios son de HubSpot, llegan aproximadamente al 43% de conversión. Es decir, de la gente que llega a la página de los ebooks, el 43% los descarga. Es una tasa altísima, supremamente alta. Ustedes la pueden comparar, la pueden compartir y analizar. Pero por eso hablamos de 5 veces más de lead, inclusive hasta puede ser más. Y 13 veces más probabilidades de generar un retorno mayor de la inversión. Eso es importantísimo dentro de la estrategia de marketing de contenidos. Varios pasos para lograr ese posicionamiento. De hecho, voy a compartirles rápidamente el dato de nuestra tasa de conversión para confirmársela. Bueno, posicionando tu marca, primer paso. ¿Qué debemos saber ahí? ¿Qué son clientes? ¿Quiénes son tus clientes actuales y potenciales? Siguiente punto. ¿Qué tipo de experiencia están buscando tus clientes? Sí, lógicamente, tus clientes que están navegando por tu sitio web, que han manifestado un interés. ¿Sí? ¿Cuál es mi panorama competitivo? Diferenciales, porción del mercado, tráfico versus la competencia, seguidores, etc. ¿Cómo posicionan su marca mis principales competidores que hacen campañas de video, influenciadores, qué piezas de marketing de contenido realizan, qué estudios hacen, descargables, white papers, qué hacen? ¿Cuál es mi propuesta de valor única de marca? Y esto aquí, sí que es difícil lograr llevar a nuestros clientes a que entiendan este punto porque todos todos no, pero muchos todavía se han quedado en, no, mi marca es de alta calidad, nosotros tenemos un excelente servicio, eso no funciona porque la gente ya no come cuento, ya se cansó del mismo cuento de siempre, es que mi calidad y mi respaldo y mi tradición, eso no funciona. Eso realmente no es efectivo. ¿Qué es lo que realmente diferencia? ¿No es que tu competencia está diciendo lo mismo? La calidad de ellos también, la trayectoria, el respaldo de ellos, el servicio de ellos, todo dicen lo mismo. Entonces no es una propuesta única de marca, no. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué problemas ayudas a solucionar? ¿Qué problemas ayuda a solucionar tu producto? ¿Qué problema le estás resolviendo a tu cliente? ¿Sí? Bueno. ¿Qué hace que sea una mejor opción tu marca por encima de los competidores? ¿Qué es? Tu envío gratis, tu
que ofreces estrategia, tus envíos rápidos, tu garantía postventa es más larga y completa. ¿Qué es lo que te convierte en una mejor opción por encima de tus competidores? Ahora, una vez tenemos esta propuesta, este posicionamiento de marca, miremos qué propuesta de valor hacemos en medios propios. ¿Qué valor único proporcionas a tu audiencia con tus publicaciones? Es decir, si ya sabes cómo es tu posicionamiento de marca y tu estado frente a la competencia, entonces, ¿qué estás entregándole como valor a tu audiencia en tus publicaciones? Estudios, cifras, datos, conclusiones, en fin, bueno, hablo un poquito de parte nuestra, lo que hacemos nosotros, pero pues eso tiene que ser llevado a todo tipo de negocio. ¿Cómo te destacas frente a otros generadores de contenido? En la misma industria, lógicamente. ¿Por qué deberían los lectores seguir tus canales? ¿Por qué tienen que seguirte en LinkedIn, por ejemplo? Es que César comparte datos que ha encontrado en el mundo del e-commerce, como por ejemplo cuántos públicos compran en Instagram y cuántos en Pinterest, o datos del mundo del marketing digital, del SEO, etc. ¿Por qué lo seguimos? Comparte webinars, comparte libros electrónicos. ¿Por qué? Ustedes que están ofreciendo, tu marca que está ofreciendo, ¿por qué te siguen en redes? En canales, ¿por qué se registraron? ¿Por qué dejaron tu correo electrónico? ¿Por qué se suscribieron a tu canal de YouTube? ¿Por qué deberían hacerlo? Comienza investigando tu audiencia para identificar el tipo de información que buscan, así como sus fuentes de información favoritas. Después analiza las estrategias de contenido de tus competidores para encontrar tu nicho editorial. Vas a enfocarte, digamos, hablar de marketing digital. Es un universo enorme. ¿Quieres enfocarte qué? En marketing de influencia, SEO. Y si es el SEO, ¿qué? ¿Qué tipo de SEO? SEO de redacción, SEO técnico, generación de backlinks. ¿En qué te vas a enfocar? Dentro de tu nicho editorial, lógicamente. Asegúrate que los medios que no pertenecen a ninguna marca, como las revistas online, los blogs de la industria, los canales de video de influenciadores del sector, se incluyan en tu investigación de competencia. ¿Por qué? Para saber si tu competencia está ahí, qué tipo de contenidos hacen, sus listas de reproducciones, cuáles son sus categorías, de qué temas hablan más, qué tipo de indexaciones hacen, qué tipo de colaboraciones realizan. Todo eso dentro de tu análisis de propuesta de valor en medios propios. Luego de eso, estado del negocio. Generar valor para tu audiencia es una parte integral de una estrategia de contenido de éxito. Claro que sí. Pero además atraer nuevos lectores y seguidores, porque este tipo de marketing debe hacer crecer tu negocio. Entre más personas están hablando de tu negocio interesados, pues obviamente mucho más. Entonces no es solamente generar valor, sino que ese valor que estás entregando te ayude a que tu base de seguidores, tu audiencia, tus lectores crezcan. Identifica los objetivos de negocio que tu empresa necesita alcanzar en términos de marketing de contenidos para acercarte. Por ejemplo, si tú necesitas, y vuelvo y pongo nuestro caso como ejemplo, si necesitamos clientes, nos interesa llegar a clientes que necesiten e-commerce, una plataforma de e-commerce integrada con SAP, entonces necesitamos hacer una pieza, un webinar, un artículo, un blog, un ebook relacionado a por qué tus sistemas deben estar en línea, empezando por tu e-commerce. Entonces la gente atrae ese público que tenga ese problema, que esté buscando, oigan, necesitamos que nuestro e-commerce esté integrado con nuestro software de gestión, puede ser SAP, puede ser CIESA, puede ser otro, y necesitamos buscar quién nos dé luces al respecto. Entonces encuentran este artículo, este blog, seguramente lo van a leer. Si es un descargable, seguramente lo van a descargar. Para descargarlo necesitan dejar sus datos. ¡Pum! Ahí tienen un nuevo lead calificado que vale dinero, que si lo gestionamos comercialmente acertadamente puede generar un nuevo negocio, pero precisamente ahí es donde debemos identificar qué objetivos tenemos como empresa para crear contenidos en función de esos objetivos. Quiero conseguir clientes que necesiten SEO, entonces empecemos a crear piezas de SEO, pero diferenciables y que no encuentren con facilidad en el mercado.
¿Cuántos recursos necesitas invertir en tu estrategia para hacer todo este contenido que estamos hablando? Invitados, piezas, infografías, piezas de diseño, etc. Un estado del negocio documentado te ayudará a entender mejor los beneficios, los costos y riesgos de implementar estas estrategias en tu empresa, así como a convencer a los que deben tomar la decisión final en la empresa. Plan estratégico. Claro, ya tenemos el estado del negocio, ya tenemos la propuesta de valor de nuestros medios propios, ya tenemos el posicionamiento de marca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con nuestro plan, audita el contenido existente, genera tráfico, funciona, convierte, no convierte, no funciona, ¿qué pasa ahí? Establece tus objetivos clarísimos, lo hemos hablado. Aquí, por ejemplo, hablamos de los objetivos a largo plazo, corto plazo, los generales, los específicos, este mapita que es muy usado, entre la visión y misión hasta los objetivos operativos. También tenemos los objetivos, tienen que ser, esto es academia, que ser SMART, específico, medible, alcanzable, relevante, limitado en el tiempo, o en versus si son colaborativo, emocional, medible, mejorable, limitado, volumen y duración. Todo eso es un árbol que me hable de los objetivos ahora, actuales, con actividades, tareas concretas, con resultados que debemos obtener en el corto plazo, que luego me lleva a esos los objetivos trimestrales, anuales y una visión y misión a largo plazo. Ahora, dentro de su plan estratégico que continúe, 3, definir la audiencia. Los interesados en tus temas por nicho, los seguidores, la gente que ama tu marca, los que te están comprando, los que defienden tu marca. ¿Cómo vas a generar o qué contenido vas a generar para esos tipos de audiencia? Tienes que tener en cuenta qué piensan, cómo sienten, qué dicen, qué hacen, dónde buscan, factores alentadores, desalentadores de tu contenido o de la situación puntual que ellos tienen, que están viviendo como clientes. ¿Qué y a quién escuchan? ¿A quién le creen? ¿Quiénes influyen en sus decisiones, en su forma de pensar frente al producto o servicio o frente a la problemática y necesidad que tienen? Ten en cuenta, dentro de este plan estratégico también, un plan editorial y una planificación de producción de contenido para todo el viaje del consumidor. Un contenido para que sean conscientes de nuestra existencia, para que consideren nuestro producto o servicio para que lo puedan contratar dentro del proceso de decisión, de la retención y la evangelización de nuestra marca. Así podemos formar, cultivar, animar y consolidar nuestro cliente, nuestros consumidores. ¿Sí? Tipos de contenido, lo hablamos también en el webinar de tendencias de marketing digital, eventos en vivo, podcasts, conferencias en línea, video, infografías, presentaciones, sliders, noticias, recopilatorio, un estudio, un white paper, un ebook, un tutorial, una plantilla. Y es curioso, lo digo porque realmente, por lo menos en mi caso, no lo vi rápidamente, pero puede haber un solo tema que te permita crear todo. O sea, tú escribes una pieza súper completa en un topic que ya has identificado y puedes crear todo este tipo de piezas alrededor de ese escrito que has realizado, ese estudio. Entonces eso lo puedes convertir en ¿qué? En un webinar en línea, sí. En un podcast, claro, en varios videos, obvio, fotografías, sí, en un descargable, en un ebook, en fin, en muchas formas. Puedes tener contenidos visuales, de texto, de video, interactivo o PDFs. Dentro de ese plan estratégico continúas con el plan 6 de plan de distribución de contenido. ¿Dónde lo vas a publicar? Tus medios propios, que ojo, lo que estoy diciendo, se van a acabar las cookies, la pauta va a ser más complicada y más costosa, por lo tanto, las marcas que tengan un listado de sus clientes, sus bases de datos grandes, van a ganar la batalla. ¿Qué medios propios tienes? Los lectores de tu blog, los suscriptores de tus webinars, la gente que está consumiendo tu video, todos los registros que tienes, los seguidores en tus redes sociales. Esos son tus medios propios. Los que has ganado, bueno, la gente que comparte, que comenta, que da reseñas de tu servicio, de tu marca.
publicaciones externas que te refieren, las veces que se han compartido tus contenidos, esos son ganados. Y los medios de pago, pues obviamente la pauta publicitaria, los anuncios en búsqueda en redes, en display, todo tipo de anuncio pago. ¿Sí? Entonces, ¿qué plan de distribución de tu contenido vas a hacer? Tiene que ser mezcladito. Mandas un newsletter a tu audiencia, miras qué tipo de invitados puedes tener para que te mencionen y hablen de ti, y haces pauta en los canales que tengas que mirar, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí un webinar se puede convertir en una presentación en LinkedIn, en reproducciones en YouTube, en varios usuarios visualizando tu contenido en redes sociales, videos cortos también para redes sociales, o sea, capturitas pequeñas de tu webinar. Puedes recopilar tus artículos para el webinar, artículos de temática similar, artículo de la temática y termina siendo un white paper. Yo hago mucha énfasis en eso porque la verdad el desgaste de crear mucho contenido es muy grande. Paso séptimo, analiza el comportamiento de tu contenido por usuario, el engagement que genera, el resultado en SEO, el posicionamiento, el tráfico y los leads e ingresos que genera cada pieza de contenido que has publicado y que has distribuido en tus canales. Lo normal es que el 70% del tráfico de tu site sea orgánico. Trabaja para lograrlo. Tráfico directo, búsqueda orgánica, email o referidos. Esa es la fórmula para construir tráfico sostenible de tu marca que te genere todo ese tipo de visitas de esas fuentes de tráfico. Por último, email marketing. ¿Qué tiene que ver el marketing? Lo mismo, porque estamos viendo que marcas están yendo hacia el email marketing porque la pauta cada vez es más costosa, el clic cada vez es más caro, tener más seguidores cada vez más costoso, en redes sociales no existimos y no pautamos. En fin, hay muchísimas razones por las cuales tenemos que construir nuestros medios propios. La firma de investigación de mercado tecnológico Radicati publicó que el número total de usuarios activos de correo electrónico ha aumentado a 3.900 millones y según Statista va a seguir creciendo un 2 o 3% cada año hasta 2024. El email marketing funciona incluso en B2B, funciona muy bien. Un 86% de los profesionales de negocios prefieren usar el correo electrónico como comunicación con fines comerciales. Un 59% de los vendedores B2B dice que el correo electrónico es su canal más efectivo en términos de generación de ingresos. ¿Cuáles son las herramientas que te recomiendo que puedas utilizar? Bueno, sencillo. Hay más, claramente, pero las que hemos testeado y probado, MailChimp es la primera en la lista, es la más robusta, tiene una identificación de los emails, o sea, versus las demás, el atributo que más, eso no lo encuentra uno casi en ningún lado, el atributo más valioso de MailChimp o GetResponse es que, sobre todo MailChimp, es que como ellos tienen muchísimas marcas metiendo sus datos, entonces, por ejemplo, tú subes tu base, son 10.000 correos. Esos correos es muy probable que ya estén en la base de datos de MailChimp y MailChimp ya sepa si son correos reales o no y su nivel de apertura, si están abriendo, si existen o no. Entonces, cuando tú los subas, la posibilidad de que te envíe a todos los usuarios es muy alta. Mientras que otras herramientas como, que no son malas, pero son más pequeñas, como Blue, como ArcStation, son herramientas que no tienen ese nivel de conocimiento de los correos, entonces ellos esperan a ver el comportamiento de tu base, a esperar si lo abren o no, si lo reciben o no, y de acuerdo, entonces eso hace que tu tasa de efectividad de la lista sea mucho más baja, entonces no los puedes aprovechar todos. Entonces, por esa razón, yo generalmente prefiero MailChimp porque realmente es más efectiva y me entrega a los usuarios con más efectividad. También son muy buenas GetResponse. HubSpot, total, es espectacular. Una más local, Doppler, es buena. Zoho Campaigns, que es una suite de herramientas, Zoho, es muy completa. La nueva, la famosa de Wix Ascent, que es económica, realmente es una opción muy interesante. Por costos mucho más barata que las demás.
Claro, limitada no es mala, no digo limitada por mala, sino que no tiene las funciones tan potentes que puede tener un GetResponse MailChimp, pero por envío es mucho más barata. ActiveCampaign y Constant Contact, que son de las tradicionales en este negocio. Contrata una de esas herramientas, crea autoresponders por cada canal, por tipología de entrada, distintos flujos de trabajo. Realiza hipersegmentación, porque eso hace que tus tasas de apertura sean más grandes. A veces es posible, a veces no. Haz test de envío en cada newsletter, A/B, o hazlo con frecuencia si no lo puedes hacer en cada envío. A veces es desgastante también. Estudia la respuesta de tu comunidad, mide las ventas siempre de cada uno de tus boletines. Haz que pulse la gente responder, a que respondan el correo. Eso hace que tu credibilidad dentro de las plataformas de envío suba porque el usuario está respondiendo los correos electrónicos, y ojalá no utilice imágenes siempre, solamente cuando sea necesario. De hecho, Neil Patel, por ejemplo, utiliza solamente texto en sus correos electrónicos. Bonus track, redes sociales, solamente lo menciono porque ya hicimos nuestro webinar hace 8 días de redes sociales. Solo para mencionar, por ejemplo, Lego, en el post que ven ahí, gracias a su estrategia de redes sociales se destacan. Mira que para el Día de los Inocentes publicó este tweet donde decía que solo por un día los pedidos realizados serían entregados por una tortuga, y terminan diciendo: el tiempo de entrega puede variar. Obviamente burlándose un poquito de la temporada navideña, que tiene sus lógicas demoras en las entregas de los pedidos para esta fecha. Recomendaciones generales aquí no vamos a profundizar, como ya tuvimos un webinar completo. Define en qué redes sociales vas a estar, define el tiempo que vas a gastar en cada una de ellas, no lo tomes demasiado en serio. Redes es ligero, es fresco, es espontáneo. No hay red social sin publicidad. Si no pautas, no vas a existir. Hay que pautar para existir en redes sociales. Esas épocas donde solamente por publicar puedes llegar a 50,000 seguidores se acabaron. Que tengas un alcance grande se acabó. Tienes que pautar. Utiliza Facebook Ads para Facebook y para Instagram para que tengas un mayor alcance, un mayor impacto. Mide siempre el costo por fan, porque créeme, siempre el costo del contenido, el costo de los influenciadores, el costo de realizar las piezas de contenido, los diseños, las publicaciones, las redacciones, todo eso tiene un costo y hay que analizarlo por fan, por seguidor. Estudia cada red social por separado, las estadísticas, los comportamientos, los insights, todo. Y utiliza más imágenes, ojalá video, contenido audiovisual y menos textos. Mídete con la competencia, en especial con el engagement, no con volumen de seguidores. Y lo que más vale es ser valiente, arriésgate. Hay que arriesgarse, hay que saltarse de los encajes tradicionales. Un proyecto normal se rige por la ley del 80-20, es decir, el 80% de la facturación viene del 20% de las acciones. Los invitamos a que descarguen nuestros ebooks que ya están disponibles, los 2 nuevos de este año, que son los de Últimas Tendencias de Marketing Digital edición 2021, y también el de Comercio Electrónico, 6 claves para tener éxito en e-commerce edición 2021. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día, Dios les bendiga, nos vemos en la próxima. Chao, chao.